Muchísimo gusto escuchar en los micrófonos de imagen. Ayer lo escuchamos, lo pusimos a trabajar. Yo lo escuchaba con David Páramo y hoy le agradezco que se haya levantado temprano Aristóteles Núñez para tomarnos la llamada. Aristóteles, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Es un gusto saludarte, saludar a tu auditorio, desearte feliz año, Rodrigo. Igualmente, Aristóteles, qué gusto escucharte y volver a ver tus comentarios y opiniones. Y veía una de ellas que tiene que ver con toda esta controversia que se ha generado entre Chihuahua y la Federación, el Poder Ejecutivo. Y tú hacías algunas reflexiones muy interesantes a propósito de ello, y me gustaría que nos contaras un poco cómo se ve, tú que justamente estuviste al frente del SAT, eh, cómo entender, digamos, y dimensionar este asunto. Mira, con mucho gusto, Rodrigo. Yo creo que sí es importante decirle a la opinión pública que todas las entidades federativas, desde hace muchos años, y no hablo de 5, hablo de por lo menos unos 20, 30 años, todos los meses de diciembre, cada cierre de año, vienen y piden apoyo a la Secretaría de Hacienda, apoyo financiero para su cierre de año, principalmente para pagar obligaciones que se cumplen en el mes de diciembre, algunos pagos a proveedores, algunos pagos que tienen que ver con la nómina o con el aguinaldo, que son pagos o gratificaciones extraordinarias que se hacen durante el año y que no se encuentran presupuestados. Las entidades federativas tienen 3 mecanismos para recibir ingresos federales. El primero son las participaciones federales, que esas están dispuestas en ley y que nadie puede condicionar más allá de lo que la ley establece. Hay aportaciones federales, que son el ramo 33, que tiene un destino específico, que son temas de salud, que son temas de seguridad pública, que son temas de fortalecimiento municipal, etcétera, etcétera, y que también están dispuestos en ley con fórmulas y que no se pueden detener por parte de la Secretaría de Hacienda, salvo que se incumplan algunos mandatos de la propia ley. Es decir, las disposiciones están en ley y los recursos se tienen que entregar por ley. Y hay un tercer mecanismo, que es un mecanismo discrecional, que no se encuentra expreso por montos en la ley, que son convenios de apoyo que se dan a las entidades federativas y que principalmente este es el mecanismo que se utiliza en diciembre para darle apoyos extraordinarios a una entidad que no tuvo ya la capacidad financiera para cumplir sus obligaciones. En el caso de Chihuahua, todo indica que lo que vino a revelar el señor gobernador en Chihuahua, de Chihuahua aquí en México, fue que dejaron de entregarse de vía convenio 700 millones de pesos. 700 millones de pesos que yo entiendo, y que eso también creo que vale la pena decirle a la ciudadanía, a la opinión pública, que le hacían falta al Estado de Chihuahua, pero que no le fueron entregados. Ahora hay que preguntar por qué no fueron entregados y también hay que preguntar el fondo, ¿para qué los querían? ¿Para cubrir partidas extraordinarias? ¿Para cubrir partidas ordinarias que se pueden planear año con año? ¿Es un mecanismo discrecional? ¿Cuánto se dio a las demás entidades federativas? ¿Por qué no hacen una buena planeación financiera? Son recursos que vienen de los impuestos de los ciudadanos y necesitamos también tener esa transparencia hasta en esos mecanismos, ¿no? Ahora, de estos 3 mecanismos que ya mencionabas, Aristóteles, más o menos esta parte discrecional del 100% de los mismos, ¿qué porcentaje significaría ahorita? Sí. Es menos del 2%. Hay algo bien interesante si tú ves los datos del 2016 y los datos del 2017. Chihuahua recibió en el 2017 poco más de 42,000 millones de pesos. Y uno podría decir, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, si se compara con el 2016, recibió casi 4,000 millones de pesos más. Poquito más de 4,000 millones de pesos más. Es decir, está recibiendo aproximadamente el 10% adicional a lo que recibió en 2016. 10% en términos nominales, que debió haberle repercutido en un excedente o en un ingreso no programado por parte de la entidad, y así recibieron muchas entidades recursos adicionales en el 2017, que debieron haberse utilizado en una mejor planeación financiera para evitar tener estas necesidades de apoyo de cierre. Que hay que decirlo, en el fondo, que la gente sepa que ese apoyo de cierre no se pide vía un documento público. Es decir, que yo diga, aquí está la justificación, esta es la explicación, estas son las partidas y se lo estoy notificando a la Secretaría de Hacienda de manera pública para que me los dé. No, 700 millones de 42,000 millones de pesos que recibieron el año pasado, menos del 2%. Ahora, esta solicitud se hace en una mesa por los funcionarios del gobierno del Estado,
en otra mesa de la Secretaría de Hacienda, y ahí es donde se conviene y después se firman una serie de documentos. Todo ese mecanismo discrecional yo creo que se debería de transparentar, si no es que eliminar, y que las entidades empiecen a manejar mejor financieramente su Estado, los recursos públicos del Estado, que lo hagan con una planeación responsable, porque si lo llevamos a lo que sucede en los ciudadanos, a los ciudadanos en diciembre nadie les da un apoyo de cierre. Pues sí. Les dan su aguinaldo, que se lo ganaron por derecho en términos de trabajar todo el año, y les dan su sueldo. No les dan un apoyo de cierre por si tuvo deudas en tarjeta de crédito o si tuvo un gasto extraordinario. No les da nadie un apoyo de cierre. ¿Por qué a las entidades se les ha mal acostumbrado darles un apoyo de cierre? No es el tema de Chihuahua, es el tema de las 32 entidades federativas. Y yo no veo que ninguna otra entidad federativa hoy levante la mano diciendo que no está de acuerdo con ese mecanismo, o si sí está de acuerdo con ese mecanismo, ¿cuánto recibió, no? Pues sí, claro, es decir, que planeen bien y entonces ya no lo necesitarían, porque además es como en este caso que dices, a final de año voy a negociar a ver si puedo pagar la renta, ¿no? Es decir, uno presupuesta o la hipoteca, uno presupuesta cuáles serán sus gastos, pues con lo que tiene real, ¿no? De otra forma, pues uno no está presupuestando bien. Es correcto. Y yo creo que vale la pena decir que ha sido un mecanismo que ha sacado adelante a varias entidades cuando tienen gastos extraordinarios. Claro. Cuando efectivamente se justifica, pero cuando se trata de partidas ordinarias que pueden ser planeadas o planificadas, yo creo que sí ha sido un mecanismo que ha sido perverso, que ha sido efectivamente discrecional, y donde yo veo que hace dos días en el evento acompañan muchas personas al gobernador, personas que han estado combatiendo la corrupción y que están buscando tener mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, y yo creo que también vale la pena decir que ese mecanismo por el cual el gobernador viene justamente a quejarse por no haber recibido 700 millones de pesos, es el mecanismo menos transparente que tiene la Secretaría de Hacienda para entregarle recursos a las entidades federativas y que después pueden ser sujetos de desvío. Ahora, ¿qué tendría que ocurrir para eliminar esta área de discrecionalidad? Porque, digamos, esta forma discrecional pues se presta a muchas cosas de todos lados, ¿no? Es decir, tanto de esta falta de transparencia de los estados, que quién sabe qué deciden ese dinero, porque como lo mencionabas Aristóteles, pues no lo justifican, y por el otro, pues también de una forma de presión del gobierno federal en su relación con las entidades. ¿Cómo se podría eliminar? ¿Cuál sería el camino? Yo creo que es muy sencillo, haciéndolo transparente, que la solicitud, que la va a seguir habiendo, la hagan vía Gaceta, para que así los ciudadanos, los académicos, los analistas, nos demos cuenta cuánto están pidiendo y que lo pidan hasta cierto tiempo, 15 de octubre, 15 de noviembre, ya pensando que no van a poder cerrar financieramente con sus recursos, pues que hagan la solicitud por Gaceta Oficial, que también la notifiquen a la Secretaría, que justifiquen por qué están pidiendo esa cantidad, que la Secretaría de Hacienda analice y que también autorice vía pública, a través de Diario Oficial, los recursos de que se trate, si es que hubiese disponibilidad presupuestal. Y siempre y cuando se trate de partidas extraordinarias, no de partidas ordinarias que fueran susceptibles o factibles de una planificación anual. En ese sentido, yo creo que ganamos todos. Sí lo sigues apoyando, pero a través de un mecanismo transparente. Y alguien podría decir, no, pero es que ahí están los documentos. Sí, pero están en las oficinas. Pues sí. Y las negociaciones y las reuniones que se dan en la mesa a veces involucran senadores, líderes de partidos, diputados, que van a condicionar votos de otras leyes o van a condicionar otro tipo de aprobaciones a que tú, como Secretaría de Hacienda, tengas que dotarle esos recursos a una entidad federativa porque se trata de un gobierno que el próximo año va a tener elecciones o porque este año las tuvo y tuvo un gasto extraordinario, pero que tuvo que ver con un gasto electoral. Y empieza precisamente ese mecanismo de discrecional a pervertirse. Yo creo que si lo hace uno transparente se va a empezar a dar cuenta, a priori, porque uno va a decir, lo publico después. No, publíquelo desde el momento que lo está solicitando, para que nosotros podamos hacer una evaluación como ciudadanos. Exacto. Si esos recursos que usted está pidiendo son consistentes o no con el tamaño de la economía del Estado, con el tamaño de los gastos, con el tamaño de su deuda y con las partidas extraordinarias que pudieran justificar precisamente esa solicitud. Sí, además en la negociación que se establece entre la Secretaría de Hacienda y los gobiernos estatales y la parte legislativa, pues finalmente que los incentivos de ese gasto sean ciudadanos, ¿no? Aunque vengan los tiempos electorales, pues si quieren dar mejores servicios porque eso mejora la percepción, pues está bien, pero que se gaste en lo que se dice. De otra forma, pues se vuelve complicado. Brevemente, Aristóteles, llevarte a otro tema, el de la reforma fiscal de los Estados Unidos. ¿Cómo la ves? ¿Significa un reto para México o no
¿Cómo tenemos desde tu óptica que entender este asunto? Con mucho gusto, Rodrigo. Mira, yo creo que sí. No podemos dejar de reconocer que México sigue siendo competitivo fiscalmente con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque traen sobretasa en el impuesto a la renta. En Estados Unidos hizo una reforma solamente en una estructura de sus ingresos y no fue una estructura que modifique las finanzas públicas del Estado vecino. Se hizo solamente en el impuesto sobre la renta, no tocó aportaciones de seguridad social, no tocó impuestos estatales, no tocó impuestos locales, no tocó impuesto a las ventas finales. Entonces, la verdad es que el impuesto se hizo solamente a un apartado de la estructura de los ingresos de ese país. Por la parte de las finanzas públicas, ese país no va a tener un mayor problema, aunque dicen que el déficit de Estados Unidos ha sido hasta de 10%, 13% en algunos años, hace menos de 5 años, y no generó mayor problema para ese país. Y la reforma entonces atiende a dejarle mayores recursos a las entidades o empresas que tienen un mejor índice de capitalización, bajándole los impuestos, porque les baja una tasa de 35 a 21, castiga a las empresas que tienen un sobreendeudamiento, una relación de deuda-capital de 1.5 a 1 o mayor, y les limita las deducciones de los intereses. Entonces está castigando a las empresas que están sobreendeudadas, está castigando a las empresas que son perdedoras porque les limita la deducción de pérdidas fiscales y está también apoyando a las empresas que sí tienen una buena asignación de los recursos en la economía, es decir, hacen un buen uso del capital, bajándoles la tasa. México sigue siendo competitivo, ¿por qué? Porque tiene una tasa de 30, Estados Unidos tiene una tasa de 21 más las tasas estatales. Hay impuesto sobre la renta estatal en Estados Unidos que en México no tenemos y que va de 3 a 11 puntos porcentuales adicionales a la base gravable que se utiliza para la tasa del 21%. Entonces, hasta ahí todavía somos competitivos. Pero si vemos cómo estaba Estados Unidos 2017, cómo va a estar en 2018, por supuesto que Estados Unidos tiene una ventaja fiscal para quien invierte en Estados Unidos, porque ya tiene 15 puntos porcentuales menos, 14 puntos porcentuales menos, que eso le deja un mayor margen, y por eso empezaron a subir las acciones de empresas grandes que tienen un buen manejo de capital. Más la repatriación, ¿no? Que me parece que quedó en 15%. Los Apples. Yo creo que también ahí hay que decir una verdad. No hay una repatriación de capital, Rodrigo. Se trata del cambio del régimen diferido. En Estados Unidos, cierto tipo de empresas podían diferir el pago de los impuestos relacionados con las ganancias obtenidas en el extranjero hasta que decretaran los dividendos. Entonces, esos dividendos no los decretaban, los diferían, ya sea invertían en el país, en el extranjero, en ciertos bienes, o mantenían las ganancias en el país, en el extranjero, y no decretaban los dividendos, y por tanto se difería el pago del impuesto. Okay. Lo que hacen es cambiar el régimen y decir, me reconoces en este ejercicio todas las ganancias no acumuladas desde 1986 a la fecha, y me pagan los impuestos que se adeudan diferidos sobre esas ganancias, y te doy un plazo para pagar en 8 años. Entonces, ¿qué es lo que van a repatriar? El pago del impuesto, pero no la ganancia. La ganancia se sigue quedando en el lugar donde se tiene hoy, o donde él prefiera el tenedor de esas ganancias, pero sí tiene que pagar los impuestos, acumularlos en este ejercicio, y le dan un plazo de 8 años. Y eso va a representar, según los cálculos de los estudios que han hecho en Estados Unidos, alrededor de 268 billones de dólares en 8 años. Eso no necesariamente es una repatriación de capital, es un cambio del régimen diferido, que yo creo que también es importante reconocerlo. En Estados Unidos hay alrededor de estimados 3.1 trillones de dólares fuera de Estados Unidos que pertenecen a ciudadanos o residentes americanos. Interesantísimo, es una gran aclaración. Aristóteles, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo y espero estar escuchándote y buscándote mucho para este programa, para ir viendo tus opiniones, sobre todo reflexiones a propósito de las distintas coyunturas que se asoman en este 2018. Muchas gracias.